¿Cómo estáis, seguidores? Y a los que no me conocen, soy Julius Todd. Soy peruano, tengo 27 años, actualmente resido en Madrid, creo contenido sobre los diferentes trámites de extranjería, como en la vida en España, tutoriales y demás. Bienvenidos a mi canal. Os tengo muy buenas noticias. Francia ha abierto sus fronteras al turismo internacional. ¿Te gustaría saber cuáles son los requisitos? Venga, acompáñame hasta el final de este vídeo. ¿Quién en su momento no ha pensado viajar a Francia para poder visitar la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, la Catedral de Notre Dame, Disneyland París? Sin duda son lugares fascinantes. París, Estrasburgo, Lyon y Toulouse son las ciudades principales. París es la capital mundial de la moda, gastronomía y cultura. Además, París es la ciudad del amor. Francia es un país altamente turístico. Se estima que al año llega entre 85 a 91 millones de turistas internacionales, principalmente de los Países Bajos, Portugal, China y Estados Unidos. Se puede viajar de la mayoría de países y a tu llegada no tienes que hacer cuarentena obligatoria. En cuanto a los requisitos sanitarios para poder viajar a Francia como turista, son los siguientes. El carnet de vacunación. Es importante que los turistas estén debidamente vacunados contra la COVID-19 por alguna de las 4 vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Estas 4 vacunas son válidas para poder viajar a Francia. Es importante que haya pasado 7 días desde que te administraron la segunda dosis de la vacuna. En el caso de que te hayan vacunado con la monodosis de Janssen, tiene que haber pasado 4 semanas para que podáis viajar a Francia. Hay que presentar un pase sanitario, es decir, a través de un código QR vas a poder demostrar que no tienes COVID. Además, podrás obtener este pase sanitario si te realizas una prueba PCR o un test de antígenos en Francia. En el caso de los turistas que han sido vacunados fuera de la Unión Europea, podrán solicitar este pase sanitario. Os voy a dejar el enlace oficial para que podáis solicitar este documento, por lo cual tienen que enviar el pasaporte, el certificado de vacunación, el billete de avión o tren. Además, tendrán que presentar un formulario que lo descargan en esta misma página. El pase sanitario es obligatorio para poder visitar museos, para poder ingresar a restaurantes, cafeterías y centros comerciales, aunque también hay la posibilidad de poder presentar el carnet de vacunación. Hay que presentar una declaración jurada, es decir, en la que conste de que no tienes COVID o que no has estado en contacto con algún caso de COVID los últimos 14 días antes de viajar. Las aerolíneas te proporcionarán un formulario de declaración jurada, así que no se preocupen. Los niños menores a 12 años que viajen con un adulto vacunado podrán presentar una prueba PCR o un test de antígenos realizado 72 horas antes de la llegada al país. En el caso de los turistas de los países de la Unión Europea que deseen viajar a Francia, podrán presentar una prueba PCR, un test de antígenos, el certificado COVID o el carnet de vacunación. Los turistas provenientes de Chipre, Malta, Grecia, España, los Países Bajos, Reino Unido y Portugal, si presentan una prueba PCR, tiene que ser realizada 24 horas antes de viajar. Los turistas británicos podrán presentar una prueba PCR o el carnet de vacunación. Actualmente hay una lista de países seguros que pueden viajar a Francia. En el caso de las personas que no han sido vacunadas en alguno de estos países, las personas mayores a 12 años tendrán que presentar una prueba PCR o un test de antígenos negativo realizado 72 horas antes de viajar. Otros requisitos que tenemos que presentar son los siguientes. El pasaporte, el cual tiene que estar vigente mínimo 6 meses después de la salida de Francia. Visa de turista para aquellos que no van a estar más de 3 meses en Francia. Reserva de hotel o carta de invitación. La reserva de hotel lo podéis presentar en formato digital o impreso. Cualquiera de los dos es válido. Además, podéis presentar la reserva de hotel cancelada o simplemente la reserva de hotel, y una vez que llegues a Francia podéis cancelar tu estadía. En el caso de contar con una carta de invitación, no hace falta presentar la reserva de hotel. Podéis solicitar la carta de invitación en la alcaldía. Y es muy importante que te envíen la carta de invitación original.
ya que no es válido las fotografías ni el escaneo. Billete de avión de ida y vuelta. Ese requisito es muy importante. Seguro médico y repatriación. Los precios de los seguros varían dependiendo la edad, los días que viajes a Francia, a Europa y por supuesto de la aseguradora. Recursos económicos para que podáis solventar tus gastos en Francia. Si cuentas con una carta de invitación y en este caso la persona que te invita a Francia se compromete a cubrir con todos tus gastos, solo tenéis que acreditar 32 euros por día. Si cuentas con una reserva de hotel cancelada, tenéis que acreditar 65 euros por día. Si no cuentas con una reserva de hotel, tenéis que acreditar 120 euros por día. Además, podrás acreditar que tenéis recursos económicos presentando dinero en efectivo, tarjetas de crédito o cheques. Si estáis pensando realizar actividades en Francia, os aconsejo de que compren sus entradas con anticipación, ya que las entradas se agotan de manera muy rápida, debido a que el aforo es muy reducido. Para poder visitar museos, parques de atracciones, para ingresar a restaurantes, cafeterías, es obligatorio que los turistas presenten su pase sanitario o el carnet de vacunación. Los turistas que tengan un vuelo en tránsito en Francia, dentro de las 24 horas no tienen que presentar un visado, pero tendrán que presentar su pase sanitario o el carnet de vacunación. Los turistas que estén pensando viajar a algún país de la Unión Europea y esta a su vez tiene restricciones de entrada, lo que pueden hacer es lo siguiente: viajar a Francia o a España, y una vez que estén en alguno de estos países pueden viajar a cualquier país de la Unión Europea. En algunos casos hay que presentar una prueba PCR negativa o el carnet de vacunación. En relación al plazo de los 14 días de permanecer en el país, digamos, es un plazo relativo, ya que en la práctica no funciona. Como siempre, podéis dejarme todas vuestras dudas en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este vídeo, no olvidéis de darle like. Os invito a que me sigan en mis redes sociales, podéis leer el link en la descripción de este vídeo. Amigos, muchas gracias como siempre por estar ahí. Conmigo será hasta un nuevo vídeo.